Hola, ¿qué tal amigos? Donde hoy nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un gran confrontamiento con el mendigo de Jorge Ramos, altanero chayotero, que viene prácticamente en su voz de altanero a hacerla de pedo donde nada le parece. Veamos esta confrontación, este round, y veamos quién gana. Señor presidente, muchas gracias. Antes que nada quería agradecerle la gestión que hizo su gobierno junto con el gobierno de los Estados Unidos para liberarnos después de que el dictador Nicolás Maduro nos detuviera en Venezuela. Todavía no nos regresan nuestros equipos ni la entrevista. Yo sé que usted no le quiere llamar dictadura a Venezuela, pero nosotros lo vivimos en carne propia. Pero estoy aquí. O sea, si no vas a hablar de Venezuela, ¿para qué demonios sacas el tema? ¿Por qué te empeñas a sacar el tema? Ahí empezamos mal, Jorgillo. Aquí no para hablar de Venezuela, sino para hablar de México, y le tengo dos preguntas. La primera es que a nivel de criminalidad las cosas no han cambiado en México, señor presidente. Durante sus primeros 3 meses asesinaron a 8.524 mexicanos. Si continúan las cifras igual, el 2019 va a ser el año más sangriento y violento en la historia moderna de México. Qué bueno que trajo a miembros de la futura Guardia Nacional. Veo demasiados militares para una Guardia Civil, pero qué bueno que los trajo, porque para que ellos den resultados faltan muchos años. Así que la pregunta es, ¿qué va a hacer a corto plazo para que no maten a tantos mexicanos y para que México no siga siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo? Entre paréntesis, no ayuda que usted desacredite a los periodistas, señor presidente, o que pida que un medio revele sus fuentes. Eso es un ataque a la libertad de prensa. Si usted hubiera dado a conocer la carta al rey de España, Reforma no hubiera tenido que filtrar o buscar fuentes confidenciales. Pero la pregunta central es, ¿qué hacer para que ahora no maten a tantos mexicanos? Estamos trabajando todos los días, Jorge, como nunca. Y se está trabajando arduamente, putito. Y lo que pasa también es cómo llega el señor Jorge a hacerla de pedo, a preguntar con datos que ni siquiera los datos que él tiene son los correctos, porque todo el sexenio pasado fue que maquillaron los datos de Enrique Peña Nieto, donde decían que mataban a 1,000 y la realidad eran 5,000. O sea, ¿cómo demonios puedes comparar algo que ni siquiera tienen los datos? Necesitas compararlos algo así fundamental. Mira, aquí fueron 1,000 por día, que es contundente el de este, pero pues no sabía nada, maquillaban las prácticamente pues las notas, como estaban comprados los chayoteros, pues ahí les pagaban una lana. Ahora sabes que nomás saca que en vez de 10,000 fueron 1,000 o 2,000. Entonces, ¿cómo demonios sabe uno? Y pues aquí la diferencia es que Andrés Manuel López Obrador está transparentando todo. Antes los presidentes no se levantaban temprano para atender el principal problema, que es el de la inseguridad y de la violencia. Yo, desde que tomé posición, todos los días de lunes a viernes tengo una reunión con el gabinete de seguridad, todos los días, de 6 de la mañana a 7 de la mañana. Y yo personalmente recibo el reporte de lo que sucede en todo el país, de los delitos que se cometen en todo el país. No había, porque esto no se dice, ni siquiera una estadística confiable diaria de los delitos cometidos en el país. Los presidentes no se hacían cargo de este tema, delegaban. Aquí es donde el presidente Andrés Manuel López Obrador es como le dicen, a ver, güey, pues cómo demonios me estás haciendo algo así. Antes maquillaban las cifras, o sea, si decían que mataban 1,000, pero en realidad eran otros, eran 4,000, 5,000, 10,000, era mucha la diferencia. Entonces, ¿cómo? Y por los presidentes hacían güeyes, nomás pagaban el chayo y ya, que seguiría la violencia y en un país donde no pasa nada y bla bla bla. Solamente que se presentara un asunto grave y desgraciadamente pues eso era casi del diario,
le pasaban al presidente en turno una tarjeta para informarle. Ahora ya no es así. Heredamos... Muy violento, señor presidente. Ese es el problema, que si sigue así el 2019 va a ser terrible. Sí. El peor año que recordemos. Sí, hemos controlado la situación según nuestros datos. Los datos que yo tengo dicen otra cosa, no están controlando, al contrario, siguen muriendo muchos mexicanos. Sí, nos dejaron un país con mucha violencia porque había impunidad y mucha corrupción que ya no hay. Aparte de atender el asunto, impunidad sigue habiendo, los feminicidios, los asesinatos a 6 periodistas durante su gobierno. Estamos nosotros atendiendo este tema, Jorge. No había ni siquiera elementos para garantizar la seguridad pública, porque no podía el ejército ni la marina atender por ley, no estaban facultados para actuar en materia de seguridad pública. Vamos nosotros a resolver el problema. Ya no se está siguiendo la misma estrategia, una estrategia equivocada. Desde hace más de 10 años, 2 sexenios, se pensaba enfrentar la violencia con la violencia. Los gobiernos estaban dedicados a saquear, a robar, y no representaban al pueblo. Se abandonó el campo, no se crearon empleos, se alentó la migración, se abandonó a los jóvenes, imperó la corrupción. Te voy a dar un dato. Aquí ya ves cómo Andrés Manuel López Obrador ya se dio cuenta de que venía en cuestión del tanero, y como que se me dio un cabrón y le empieza a decir: a ver, cabrón, para que te eduques, ahí te dan unos datos. Creció la violencia al mismo tiempo que creció la corrupción. En el último reporte de Transparencia Internacional, México ocupó el lugar 136 en el mundo en corrupción. Y con la política neoliberal que ya cancelamos, que ya no se va a aplicar, porque fue una política de pillaje, de saqueo, apenas se creció en 36 años al 2% anual. México fue de los países con menos crecimiento económico. Y si no hay crecimiento económico, no hay empleos, y si no hay empleos no hay bienestar, y si no hay bienestar no puede haber paz y tranquilidad. Entonces, ¿qué hacían? Operativos, cárceles, queriendo enfrentar la violencia con la violencia. Ya esa política no se continúa. Ahora estamos atendiendo a la gente humilde, a la gente pobre, para que, sobre todo los jóvenes, no se vean obligados a tomar el camino de las conductas antisociales. Todo esto nos va a llevar algún tiempo, pero ya comenzó esta nueva política, y esto tiene como complemento la perseverancia, la coordinación. Anteriormente la Marina actuaba por su cuenta. Bueno, amigos y amigas, los vamos a dejar por hoy hasta ahí. Va a haber una segunda parte porque no me gustan los videos largos, pero pues hay una muy buena confrontación. Andrés Manuel López Obrador es el primer round, donde pues al parecer Andrés Manuel López Obrador, cubriéndose de los golpes de Jorge Ramos. Bueno, amigos, todo por hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like, comenta y comparte para que más personas lo vean. Te invito a ver el próximo video. Hasta pronto.